Cuando soltar se convierte en amor. Soltar no es perder. Soltar es amar de una forma más grande. Porque cuando dejas ir lo que no puedes controlar, lo que ya cumplió su ciclo o lo que simplemente ya no vibra contigo, estás diciendo al universo, confío. El desapego no significa indiferencia, ni frialdad, ni renuncia al mundo. Es una comprensión más profunda, que nada te pertenece, porque todo lo que pasa por tu vida es préstamo y espejo. Las personas, los lugares, las etapas, incluso las emociones, son visitantes que vienen a mostrarte una parte de ti. Y cuando su enseñanza termina, el alma susurra, agradece y suelta. Pero lo humano se aferra. Nos aferramos a lo conocido, incluso cuando duele, porque creemos que sin eso quedaremos vacíos. Nos enseñaron a confundir la posesión con el amor, la permanencia con la seguridad. Y así, terminamos cargando relaciones, sueños, recuerdos, e identidades que ya no viven, solo pesan. El verdadero acto de amor hacia uno mismo comienza cuando aprendes a soltar sin rencor. Cuando dejas que lo que ya no resuena se aleje, sin necesidad de cerrar cada historia con una explicación. Porque no todo necesita entenderse, algunas cosas solo necesitan soltarse. El alma no colecciona razones, colecciona experiencias. El desapego es un proceso, no una decisión instantánea. Primero duele. Luego se comprende. Y finalmente, libera. Y esa libertad no es euforia ni fuga, sino un silencio suave en el corazón. Un espacio donde ya no hay miedo de perder, porque entiendes que nada real se pierde. Solo se transforma. Soltar no es dejar de amar, es amar sin condiciones. Cuando amas con apego, tu amor se vuelve demanda, expectativa, control. Pero cuando amas desde el desapego, tu amor se convierte en libertad. Permites que el otro sea, que la vida fluya, que el tiempo decida. El amor maduro no necesita prometer eternidades, solo presencia sincera. El desapego no te vuelve menos humano, te vuelve más consciente. Porque comienzas a ver que cada pérdida aparente es una invitación a crecer, a reubicarse, a limpiar el alma de todo lo que ya no es necesario. Soltar no es rendirse, es abrir espacio para lo nuevo. Y lo nuevo no llega mientras tus manos siguen ocupadas aferrando lo viejo. El miedo a soltar nace de la ilusión del control. Creemos que podemos decidir cuándo, cómo y con quién debe continuar cada historia. Pero la vida, en su sabiduría, no responde a nuestras estrategias mentales. Responde a la verdad energética de nuestro interior. Y cuando una vibración ya no coincide, la vida te muestra señales, conversaciones que se apagan, caminos que se separan, sensaciones de incomodidad donde antes había entusiasmo. No son castigos, son direcciones. El desapego es aprender a leer esas señales sin resistirse. Es confiar en que cada cierre es una puerta hacia una versión más auténtica de ti. Y que cada persona que se va, deja algo sagrado, una lección, una energía, una semilla que florecerá en otro tiempo. Cuando comprendes esto, el soltar se vuelve un arte. Dejas de luchar con la vida y comienzas a bailar con ella. Cada movimiento tiene un sentido, incluso el de soltar. Y descubres que hay belleza en el vacío, porque el vacío no es carencia, es potencial. El universo no soporta el vacío, lo llena con algo más verdadero, más alineado, más tuyo. La madurez espiritual no consiste en retener, sino en fluir. En permitir que la vida se exprese sin tratar de controlarla. En mirar atrás con gratitud, no con nostalgia. En caminar ligero, sabiendo que cada paso te lleva exactamente donde necesitas estar. El desapego no se practica una vez, se practica cada día. Cada vez que respiras hondo y decides no forzar. Cada vez que eliges agradecer en lugar de reclamar. Cada vez que te permites sentir sin quedarte atrapado en la emoción. Porque soltar no es dejar de sentir, es sentirlo todo, pero no aferrarte a nada. Y en esa práctica, lenta y profunda, un día descubres algo maravilloso. Que la libertad que buscabas no está en lo que dejas ir, sino en el acto mismo de soltar. Porque cada vez que sueltas, vuelves a casa. A ese espacio interior donde nada falta, donde nada sobra, donde simplemente eres. Soltar lo que piensas que eres. El apego más sutil y profundo no es hacia las cosas, ni hacia las personas. Es hacia la imagen que crees ser. Hacia ese personaje que construiste para sobrevivir, para encajar, para sentirte seguro. Desde pequeños aprendimos a identificarnos con los nombres, los roles, las etiquetas. Nos dijeron que éramos buenos y complacíamos, exitosos y cumplíamos, valiosos y los demás lo confirmaban. Y así, poco a poco, el alma, que solo quería ser, se fue vistiendo de máscaras.
Máscaras de fortaleza, de inteligencia, de control, de perfección. Máscaras que sirvieron un tiempo, pero que con los años comenzaron a pesar. El verdadero desapego comienza cuando empiezas a soltar esas máscaras. Cuando dejas de defender la idea que tienes de ti y te permite ser quien realmente eres, incluso si no encaja con las expectativas ajenas. Soltar la imagen no es perderte, es encontrarte sin adornos. Es descubrir que la autenticidad no busca aprobación, solo coherencia. Durante mucho tiempo creíste que debías convertirte en alguien. Pero el camino espiritual no consiste en llegar a ser algo más, sino en recordar quién eras antes de las etiquetas. El alma no necesita definirse, porque ya es. Solo la mente necesita explicar, justificar, clasificar. Por eso, soltar pensamientos es soltar límites. Cada pensamiento sobre ti crea una forma, y cada forma encierra tu energía dentro de un borde. Pero tu esencia no tiene borde. Eres más grande que tus creencias, más amplio que tus ideas, más libre que tus miedos. Cuando te das cuenta de eso, algo se ablanda. Ya no necesitas tener razón, ni demostrar, ni resistir. Te das permiso para cambiar, para no saber, para fluir con lo que sientes hoy, aunque sea distinto de ayer. La rigidez mental comienza a disolverse, y con ella, la ansiedad de controlar tu historia. Soltar lo que piensas que eres también implica reconciliarte con lo que juzgas. Durante años rechazaste partes de ti, tu sensibilidad, tu enojo, tu vulnerabilidad. Te dijeron que eran debilidades, y las escondiste bajo el personaje fuerte, racional o complaciente. Pero la sombra no desaparece cuando la niegas, espera pacientemente a ser mirada con amor. El desapego interior ocurre cuando dejas de huir de tu sombra. Cuando la abrazas como parte de tu humanidad. Cuando entiendes que la luz no existe sin ella, y que ambas son expresiones de la misma conciencia. El ego se apega a una imagen perfecta, el alma se libera en la aceptación total. A veces, soltar tu identidad duele más que soltar una relación. Porque te enfrenta al vacío. ¿Quién soy, si no soy el que siempre creí ser? ¿Qué queda, cuando no hay un yo que sostener? Queda el silencio. Y en ese silencio, la presencia. Una sensación de existencia pura, sin historia, sin juicio, sin miedo. Ese espacio no tiene nombre, pero lo reconoces, es el hogar que buscabas en todas partes. El desapego no te quita la personalidad, ni te vuelve indiferente. Te vuelve más real. Porque ya no necesitas esconderte detrás de nada. Puedes reírte de tus contradicciones, perdonarte tus errores, cambiar de rumbo sin sentirte inestable. Ya no estás sosteniendo una identidad, estás habitando tu verdad. Y entonces todo empieza a sentirse más ligero. Las conversaciones dejan de ser batallas por tener razón. Las relaciones se vuelven más sinceras. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una exploración. Porque ya no actúas desde el miedo a perder algo, sino desde la libertad de ser. Cuando sueltas la idea de quién deberías ser, nace la versión más auténtica de ti. Y esa versión no busca reconocimiento, emite luz. Esa luz no se defiende, no se impone. Solo brilla. Y quienes estén listos para verla, se acercarán sin esfuerzo. Soltar lo que piensas que eres no es un acto de renuncia, sino de expansión. Dejas de vivir dentro de una historia y comienzas a vivir desde la conciencia. Ya no eres un personaje que reacciona, sino una presencia que observa. Y desde esa presencia, cada experiencia, por más pequeña o intensa que sea, se vuelve una oportunidad para amar sin apego, aprender sin miedo y existir sin condiciones. Al final, eso es el desapego. No dejar de sentir, sino dejar de sufrir por lo que sientes. No dejar de tener, sino dejar de temer perder. No dejar de ser, sino dejar de limitar lo que eres. Cuando comprendes eso, todo lo que antes te dolía se convierte en maestro. Y cada vez que la vida te pida soltar, recordarás. No estás perdiendo nada, solo estás volviendo a ti. Desapego emocional, el arte de amar sin poseer. El amor, cuando nace desde el alma, no ata, libera. Pero cuando nace desde el miedo, busca controlar, retener, asegurar. Por eso, una de las lecciones más profundas del desapego es aprender a amar sin poseer, a cuidar sin aferrarse, a acompañar sin exigir. Desde pequeños, confundimos el amor con la dependencia. Nos enseñaron que amar es necesitar, que perder a alguien es quedarse incompleto, que quien se va se lleva una parte de nosotros. Y así, crecimos buscando mitades, almas gemelas, refugios externos que nos devolvieran la sensación de pertenencia. Pero el amor no es una mitad que completa, es una energía que se comparte cuando ya estás entero.
El desapego emocional no significa frialdad ni desinterés. Significa reconocer que nadie te pertenece, y que tú tampoco perteneces a nadie. Que las personas no son posesiones ni promesas eternas, sino presencias sagradas que llegan cuando las necesitas y se van cuando su ciclo se cumple. Y que intentar retenerlas es como cerrar el puño para atrapar el viento. En el intento de conservar, lo perdés todo. Soltar emocionalmente no es dejar de amar, es amar con conciencia. Es mirar al otro sin la necesidad de que cumpla tus expectativas. Es permitirle ser quien es, incluso si eso implica su distancia. Es comprender que el vínculo real no se sostiene por la permanencia, sino por la verdad. A veces, el mayor acto de amor es dejar ir. Soltar sin rencor, sin castigo, sin convertir la despedida en una herida. Dejar ir no es decir ya no te quiero, sino te dejo libre para seguir tu camino, y me dejo libre para seguir el mío. Porque cuando algo termina, no desaparece el amor, solo cambia de forma. El apego emocional nace del miedo, miedo a la soledad, al abandono, al vacío. Creemos que sin el otro no seremos felices, que sin su presencia perderemos sentido. Pero la verdad es que nadie puede darte lo que no descubriste dentro de ti. El amor que buscas afuera es un reflejo del amor que aún no te animas a darte. El desapego emocional comienza cuando dejas de esperar que otro sane tus heridas. Cuando reconoces que la única persona capaz de completarte sos vos mismo. Y desde esa plenitud, los vínculos dejan de ser refugios para volverse puentes, espacios de encuentro, no de escape. En una relación consciente, ambos pueden caminar juntos sin perder su centro. Cada uno se sostiene en su propio eje, pero eligen compartirse. No porque necesiten al otro, sino porque disfrutan crecer juntos. Y si un día los caminos se separan, no hay culpa ni drama, solo gratitud por lo compartido. El desapego emocional también se practica con el pasado. Con esas memorias que siguen vivas porque aún no las soltaste del corazón. A veces no es la persona la que duele, sino la historia que creaste en tu mente. El lo que pudo haber sido, el si hubiera hecho esto, el si no hubiera dicho aquello. Pero la verdad es que el pasado ya se fue, y lo único que sigue existiendo es tu resistencia a soltarlo. Cada vez que revivís una herida, la alimentás. Cada vez que te repetís la historia, reforzás el lazo energético con ella. Soltar emocionalmente también es dejar de narrar el dolor, dejar de identificarte con la víctima, y permitir que el silencio reescriba lo que la mente no puede entender. El perdón es una forma profunda de desapego. No para justificar lo que pasó, sino para liberarte del peso de seguir cargándolo. El perdón no borra la memoria, pero limpia la energía que te mantenía atado a ella. Y cuando perdonas de verdad, algo se abre en el pecho, ya no necesitas tener razón, solo paz. Amar sin apego no significa renunciar a la pasión ni al vínculo. Significa estar presente sin miedo a la pérdida. Es decir, te amo, pero no necesito que te quedes para sentirme completo. Es confiar en que, si algo o alguien te corresponde, no necesitarás forzarlo. Y si se va, es porque su papel en tu evolución ya se cumplió. La paradoja del desapego emocional es que cuanto más soltás, más profundo se vuelve el amor. Porque deja de ser una transacción y se transforma en comunión. Deja de ser deseo de posesión y se convierte en reconocimiento del alma. Y en ese reconocimiento, no hay exigencias ni contratos, solo presencia y libertad. Cada vínculo que llega a tu vida es una lección. Algunos te enseñan a abrir el corazón, otros a cerrarlo con sabiduría. Algunos se quedan un tiempo, otros solo un instante. Pero todos cumplen una función en tu despertar. Cuando logras ver el amor desde la conciencia, entendés que nunca hay pérdidas, solo transformaciones. Porque el amor verdadero no termina, simplemente cambia de forma, evoluciona, se integra en tu crecimiento. Y lo que hoy te duele, mañana puede ser la raíz de tu libertad. Soltar no significa olvidar. Significa recordar sin sufrir. Significa poder mirar atrás con gratitud y decir, gracias por haber sido parte de mi camino. Hoy sigo caminando, más liviano, más consciente, más en paz. Eso es el desapego emocional. Seguir amando, incluso cuando el amor ya no tiene cuerpo, ni nombre, ni presencia. Porque el alma no pierde lo que ama, simplemente lo incorpora, y continúa expandiéndose. Soltar el control, confiar en el flujo de la vida. Durante gran parte de la vida, intentamos controlar todo. Queremos que las cosas sucedan a nuestro modo, en nuestro tiempo, bajo nuestras condiciones. Luchamos contra lo incierto, le tememos al cambio, y nos aferramos a la ilusión de que, si planificamos lo suficiente,
podremos mantener a salvo lo que amamos. Pero la verdad es que el control es una forma sutil de miedo. Miedo a que la vida no nos cuide, miedo a que algo se pierda si soltamos, miedo a lo desconocido. El deseo de control nace de la desconfianza. Es el eco de una mente que no sabe descansar, que interpreta la entrega como debilidad y el fluir como falta de dirección. Nos decimos, si no lo hago yo, nadie lo hará, si me detengo, todo se caerá, si suelto, perderé. Y sin darnos cuenta, pasamos la vida tensos, vigilantes, intentando empujar el río. Pero el río no necesita que lo guíes. Su naturaleza es fluir. Y si aprendieras a confiar en esa corriente invisible, descubrirías que nunca estuviste a la deriva, solo estabas resistiendo el curso natural de tu propio destino. Soltar el control no significa rendirse en el sentido de abandono, sino rendirse en el sentido más elevado de la palabra, aceptar. Aceptar que hay una inteligencia más grande que la tuya operando detrás de cada detalle. Aceptar que lo que no se da ahora, se dará cuando estés listo. Aceptar que incluso lo que parece error o pérdida puede ser parte de una perfección que tu mente aún no comprende. La vida tiene su propio ritmo, y a veces el mayor acto de sabiduría es aprender a danzar con él. Porque cuando te empeñas en controlar, te desconectas del presente. Vivís en el futuro, intentando prevenirlo todo, o en el pasado, intentando corregir lo que ya fue. Y así, el ahora, el único espacio real donde la vida sucede, se te escapa entre los dedos. El control es como una coraza que el ego construye para sentirse seguro. Pero esa coraza también te aísla. Te separa del flujo, del misterio, de la magia. Porque lo desconocido, aunque de miedo, también es el territorio donde lo nuevo puede manifestarse. Si todo estuviera bajo tu control, no habría sorpresa, ni aprendizaje, ni evolución. Soltar el control es aprender a confiar. Y confiar no es un acto racional, es una experiencia del alma. Es decirle a la vida, no entiendo todo, pero confío en que todo tiene sentido. Es mirar el caos y reconocer que debajo del aparente desorden hay un orden invisible moviendo los hilos. Es sentir que, aunque no sepas el destino, podés caminar porque algo en ti sabe hacia dónde va. Cuando soltás la necesidad de que las cosas sean como querés, abrís espacio para que sean como necesitan ser. Y ahí empieza la transformación. Porque muchas veces la vida no te da lo que pedís, sino lo que realmente te prepara para tu crecimiento. A veces te quita algo no para castigarte, sino para liberarte de una estructura que ya no vibra con tu evolución. El universo no trabaja con castigos ni recompensas, trabaja con coherencia. Te devuelve la vibración que emitís. Y si lo que emanás es ansiedad, control, miedo a perder, eso es lo que seguirás encontrando. Pero cuando empezás a confiar, el mundo exterior empieza a reflejar esa calma interior. Porque lo externo siempre es un espejo de lo interno. Soltar el control también significa renunciar a la necesidad de entenderlo todo. Hay procesos que solo se revelan cuando ya los atravesaste. Y mientras estás en medio de ellos, lo único que podés hacer es respirar, mantenerte presente y permitir que la vida te atraviese. Cuando dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, y comenzás a preguntar, ¿para qué?, el sufrimiento se transforma en aprendizaje. En la práctica, confiar en el flujo de la vida es soltar pequeñas resistencias cotidianas. Es dejar que una conversación no salga como esperabas, que un plan cambie, que alguien no te entienda. Es comprender que no todo depende de vos, y que eso no es pérdida de poder, sino expansión de conciencia. Hay una profunda libertad en aceptar que no tenés el control. Porque cuando lo haces, el peso se disuelve. De repente, la vida se vuelve más liviana, más espontánea, más real. Dejas de exigirle a cada cosa que sea perfecta, y empezás a disfrutar de lo que es. Te convertís en testigo de un proceso más grande que vos, y en lugar de forzar el curso, te unís a él. En ese estado, ya no sos el que empuja, sino el que fluye. Ya no sos el que teme, sino el que observa. Y comprendes que confiar no es esperar que todo salga bien, sino saber que, incluso si no sale como imaginabas, todo tiene sentido. Soltar el control no te quita poder, te devuelve el verdadero. Porque el poder no está en dominar las circunstancias, sino en mantener tu paz interior sin importar lo que pase afuera. Esa es la libertad más alta, saber que no necesitas controlar la vida para sentirte seguro en ella. Cuando dejas de controlar, la vida empieza a moverse a tu favor. No porque cambie su ritmo, sino porque vos cambiaste el tuyo. Y en esa sincronía, todo lo que te corresponde llega, sin esfuerzo, en el momento justo. El río de la existencia te invita a confiar. No te pide que renuncies a tus sueños,
sino a la ansiedad de querer alcanzarlos a la fuerza. No te pide que te resignes, sino que te entregues con conciencia. Porque solo quien suelta puede ser llevado. Y solo quien confía, realmente avanza. El desapego del resultado, actuar sin esperar. El desapego no significa indiferencia. No es dejar de sentir, ni volverse frío, ni negar los deseos. El desapego es amar sin miedo a perder. Es actuar sin exigir un resultado. Es sembrar porque sentís que tu alma debe hacerlo, no porque esperás cosechar algo a cambio. Vivimos en una cultura que nos enseña que todo esfuerzo debe tener recompensa, que cada acción debe producir un fruto visible, que si no logramos algo, fracasamos. Pero en el plano más profundo, la vida no se mide por logros, sino por presencia. Y muchas veces, los resultados que no llegan son los que más nos transforman. Desapegarse del resultado es un arte que requiere valentía. Significa liberar la necesidad de controlar la dirección que toman las cosas. Actuar desde la intención pura y dejar que la vida decida cómo, cuándo y a través de quién se manifestará lo que sembraste. El apego nace del miedo a la incertidumbre. Queremos garantías, buscamos señales, exigimos respuestas inmediatas. Nos decimos, haré esto si sé que funcionará, amaré si me aseguran que no dolerá, me entregaré si me prometen que valdrá la pena. Pero el universo no trabaja con promesas, sino con resonancias. Lo que haces desde el miedo genera más miedo. Lo que haces desde la confianza, genera expansión. Cuando actúas esperando un resultado específico, te encerrás en una posibilidad limitada. Y quizás la vida te estaba preparando para algo mucho más grande. A veces lo que no sucede es lo que te salva, aunque al principio no lo entiendas. El desapego es la llave que abre ese misterio. Te permite recibir no solo lo que querías, sino lo que verdaderamente necesitabas. El ego busca certeza, el alma busca verdad. Y la verdad, casi siempre, llega cuando soltás la urgencia de obtenerla. Cuando dejas de exigirle a la vida que se acomode a tus planes, te das cuenta de que el flujo natural de las cosas tiene más sabiduría que cualquier intento de control. El desapego del resultado no es pasividad. No es quedarse esperando que todo suceda por sí solo. Es acción consciente sin ansiedad. Es dar lo mejor de vos y confiar en que el resto no te corresponde. Porque lo que te pertenece, encontrará la manera de llegar, incluso si vos te apartás del camino. Podés trabajar con todo tu corazón, amar con toda tu entrega, soñar con toda tu fe, pero en el momento de soltar, hacelo con la misma intensidad. Soltar no es rendirse, es reconocer que ya hiciste tu parte. Y que ahora la vida hará la suya. El resultado no define tu valor. No sos más o menos por lograr algo. Sos, simplemente, porque existís. Y cuando esa verdad se vuelve real en vos, la presión desaparece. Podés actuar con libertad, porque entendés que tu propósito no está en el éxito, sino en la autenticidad del acto. El desapego también te enseña a recibir. A veces el resultado que llega no se parece en nada a lo que imaginabas, y sin embargo es perfecto. Otras veces, no llega nada, y eso también es parte del diseño. Porque no todo lo que deseas te eleva, algunas cosas simplemente te distraen. Y el alma, que sabe más que la mente, usa las demoras y los desvíos como herramientas de madurez. Cuando te desapegas, la energía que antes gastabas en controlar se transforma en presencia. Y desde esa presencia, tu vibración se eleva. Entonces, sin darte cuenta, lo que antes perseguías empieza a acercarse solo. Porque el universo responde a tu frecuencia, no a tu esfuerzo. Imagina a alguien que planta una semilla y, cada día, la desentierra para ver si ya brotó. Ese es el apego. El desapego, en cambio, es confiar en el proceso invisible. Es saber que, aunque no veas nada todavía, algo está creciendo debajo de la superficie. Desapegarte del resultado también te libera de la aprobación externa. Porque comprendes que no haces las cosas para ser visto, sino para ser verdadero. Y en esa autenticidad hay una belleza silenciosa, una fuerza invisible que no necesita demostración. Cuando tu motivación nace del alma, la acción se vuelve oración. Cada cosa que haces vibra con propósito, aunque nadie lo note. Lo paradójico es que cuanto más te desapegas del resultado, mejores son los resultados. Porque la energía fluye limpia, sin interferencia del miedo ni de la expectativa. El universo no responde a la presión, sino a la coherencia. Y actuar desde la confianza es una de las vibraciones más poderosas que existen. El desapego no te separa del mundo, te une a él desde otro lugar. Deja de ser una relación de control y se vuelve una relación de armonía. Ya no necesitas que todo salga bien para sentirte en paz,
porque comprendes que todo lo que sucede tiene sentido. El éxito deja de ser un objetivo, y se convierte en una consecuencia natural de tu alineación interior. Actuar sin esperar no significa no tener sueños, sino no depender de ellos para estar en calma. Es poder decir, deseo esto con todo mi corazón, pero si no llega, igual estaré en paz. Esa frase contiene una libertad inmensa, una madurez espiritual que transforma la manera en que habitas el mundo. El desapego del resultado es el punto donde la acción se une con la fe, donde el deseo se vuelve creación, donde lo que haces deja de ser una estrategia para obtener, y se convierte en una expresión del ser. Y cuando llegas ahí, comprendes algo esencial. No es que la vida te haya dado lo que pedías. Es que vos te convertiste en alguien que ya no necesita pedir. La libertad de no retener nada. Hay un momento en el camino interior en que, sin darte cuenta, ya soltaste tanto que la vida empieza a sentirse liviana. No porque haya cambiado lo que te rodea, sino porque cambió el modo en que lo sostenés. Ya no necesitas que todo sea permanente, ni que nada se quede para siempre. Descubrís que la verdadera libertad no está en acumular, sino en permitir que las cosas fluyan a través de vos sin dejar huellas de miedo. Soltar no fue fácil. Tuviste que atravesar pérdidas, vacíos, silencios. Tuviste que aprender a quedarte quieto cuando todo en vos quería aferrarse. Pero ahora entendés que nada que sea realmente tuyo puede perderse. Porque lo esencial no pertenece al tiempo, sino al alma. Cuando dejas de retener, la vida se vuelve un intercambio continuo. Todo llega, te toca, te transforma, y luego sigue su curso. Como el aire que entra y sale, como la ola que se forma y se disuelve. No intentas atrapar la respiración ni detener el mar, entendés que su belleza está en el movimiento. Así también sucede con las personas, los logros, las etapas. Nada te pertenece, y sin embargo, todo te atraviesa. La libertad de no retener nada nace cuando comprendes que nada te completa. Porque ya estás completo. Durante tanto tiempo buscaste plenitud afuera, en un amor, en un éxito, en una validación, que olvidaste que lo que buscabas era una experiencia interior. Pero el alma no necesita poseer para sentirse llena. Solo necesita recordar quién es. El apego es una forma de olvido. Te hace creer que si algo se va, perdés parte de vos. Pero lo que realmente se pierde es la ilusión de control. Y cuando esa ilusión cae, lo que queda es la paz. Esa paz silenciosa que no depende de nada, porque no le falta nada. Vivir sin retener no es vivir sin amar. Todo lo contrario. Solo quien ama sin miedo a perder puede amar verdaderamente. Porque su amor no nace del deseo de poseer, sino del deseo de compartir. Es un amor que no encadena, que no exige, que no pide ser devuelto. Un amor que fluye libre, porque entiende que lo importante no es que dure, sino que sea real mientras dure. Cuando soltás la necesidad de retener, incluso la tristeza cambia de forma. Ya no es un enemigo del alma, sino una maestra suave que te enseña sobre el ciclo natural de la existencia. Te muestra que cada final es una puerta, que cada pérdida abre espacio para lo nuevo. La vida no se detiene nunca, y tu única tarea es aprender a moverte con ella. Las manos que aprietan se cansan. Las manos que se abren descansan. Y es en esa apertura donde todo encuentra su equilibrio. Porque cuando dejas de aferrarte, el universo puede acercarse a vos sin obstáculos. Lo que antes perseguías comienza a venir solo, sin esfuerzo, atraído por tu serenidad. Tu vibración cambia, y con ella, tu realidad. No retener nada también implica soltar las identidades que te atan. El personaje que creaste para ser aceptado, el rol que cumplís para sentirte útil, la historia que repetís para justificar tu miedo. Cuando comprendes que no sos nada de eso, aparece un vacío que, lejos de asustar, libera. Porque en ese vacío no hay máscaras. Solo hay presencia. El ego teme ese vacío porque ahí no hay nada que controlar, ni comparar, ni medir. Pero el alma lo reconoce como hogar. Ahí es donde se reencuentra con su esencia. Donde puede respirar sin esfuerzo, sin pretensión, sin peso. Y en ese silencio interior, la vida se revela tal como es, simple, vasta y perfecta. La libertad de no retener nada te devuelve la capacidad de asombro. Volvés a mirar el mundo con ojos nuevos. Te das cuenta de que no necesitas que algo dure para que sea valioso. Cada momento es completo en sí mismo, y por eso no necesita ser eterno. La plenitud está en la experiencia, no en la permanencia. El alma que suelta todo no pierde nada. Gana ligereza, gana claridad, gana poder interior. Ya no teme a los finales, porque sabe que detrás de cada uno hay un renacimiento. Ya no teme a los comienzos,
porque sabe que nada la puede dañar realmente. Y ya no teme a la soledad, porque entiende que nunca está sola, la vida siempre la acompaña desde dentro. Cuando llegas a este punto, el desapego deja de ser una práctica y se vuelve tu naturaleza. Ya no lo forzás, simplemente sucede. Actúas, amás, creás, ayudás, pero sin ataduras. Tu entrega es total, pero tu libertad también lo es. Porque nada que venga de la conciencia del amor puede atarte. No retener nada es el acto más profundo de confianza. Es decirle a la vida: confío tanto en ti que no necesito poseer nada para sentirme pleno. Y la vida, al escuchar esa frecuencia, responde con abundancia. Porque el que suelta se vuelve un canal, y por un canal abierto fluye todo lo que existe. Así termina el camino del desapego, no como una renuncia, sino como una expansión. No como un vacío, sino como una plenitud silenciosa. Una en la que comprendes que no sos quien acumula experiencias, sino quien las observa pasar, como el cielo observa las nubes. Y en esa observación calma, el alma descansa, porque ya no necesita retener nada para saberse viva. El silencio del ser, donde todo se disuelve. Cuando ya has soltado lo que no eres, lo que no te pertenece y lo que nunca debió pesar sobre tus hombros, lo que queda es el silencio. No un silencio vacío, sino un silencio vivo, consciente, lleno de presencia. Es el eco de tu esencia cuando todo el ruido de la mente ha cesado. Allí, en ese espacio quieto, comienzas a escuchar lo que antes no podías, la voz del ser. Durante años, nos hemos identificado con las historias que contamos sobre nosotros mismos. Soy esto. Soy aquello. Necesito esto para estar bien. Pero cuando observas con claridad, notas que nada de eso es realmente tuyo. Son máscaras adoptadas, disfraces de supervivencia. El desapego no es renunciar al mundo, sino renunciar a la ilusión de que el mundo puede definirte. Soltar no es perder. Soltar es recordar. En este punto del viaje, ya no estás buscando mejorar tu vida, estás descubriendo quién observa la vida. No persigues la paz te encuentra cuando dejas de huir del presente. No persigues el amor surge espontáneo cuando desaparece la necesidad de poseer. El silencio interior no llega de golpe. Primero se siente incómodo. La mente lo teme, porque en el silencio se disuelve su dominio. Pero si te quedas ahí, respirando, sin esperar nada, algo cambia. El ruido se va apagando, y en su lugar aparece una certeza tranquila: tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus emociones. Tú no eres lo que hiciste, ni lo que te hicieron. Tú eres el espacio donde todo eso aparece y desaparece. Esa comprensión, tan simple y tan inmensa, es el núcleo del desapego. Y desde ahí, la vida comienza a reorganizarse sola. Verás cómo las cosas que antes te obsesionaban pierden peso. Las discusiones innecesarias ya no te invitan. Las comparaciones se disuelven. Y en su lugar, aparece una ligereza nueva, como si hubieras estado cargando una mochila invisible durante toda tu vida, y por fin la dejaras caer. El desapego no te quita nada real. Solo despeja el camino para que lo auténtico pueda florecer. Por eso, cuando ya no luchas por controlar, la existencia se abre como un río que siempre supo hacia dónde fluir. Ya no empujas la corriente. La acompañas. Ya no temes al cambio. Lo abrazas. Ya no dudas de tu lugar. Lo habitas. Cada respiración se vuelve un acto de rendición. Cada silencio, una plegaria muda. Cada instante, un recordatorio de que no necesitas retener lo que el universo quiere liberar. El verdadero desapego no es una práctica, es una consecuencia. Sucede cuando ves, con claridad, que nada te pertenece porque tú no perteneces al mundo de las formas. Eres conciencia pura experimentándose a sí misma. Eres el cielo, no las nubes. Eres el mar, no las olas. Cuando llegas aquí, ya no hay nada que soltar. Porque ya no hay nadie que sujete. Solo queda la vida, moviéndose a través tuyo, con una gracia silenciosa que no necesita explicación. En ese silencio, en ese vacío lleno de todo, reconoces lo que siempre fuiste: presencia sin historia, amor sin objeto, existencia sin miedo. Y comprendes, finalmente, que el arte de soltar lo que no eres no era un camino hacia algo, sino el regreso a ti. A la quietud que siempre estuvo esperándote, paciente, debajo de todas tus búsquedas. Ahora, respira. Nada falta. Nada sobra. Todo está en su lugar. Y tú, también.